Buda, su historia, enseñanzas y legado. Historia de Buda. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, nació en el siglo VI a.C. en Lumbini, actualmente en Nepal. Hijo de un rey, vivió una vida de lujo en el palacio de su familia, protegido de las realidades del mundo exterior. Sin embargo, a los 29 años, se encontró con 4 visiones: un anciano, un enfermo, un cadáver y un asceta. Estas visiones lo llevaron a una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la naturaleza de la existencia. Decidió abandonar su vida palaciega en busca de la verdad y la liberación del sufrimiento. Después de años de practicar el ascetismo y la meditación, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. Desde entonces, se le conoce como Buda, el iluminado. Enseñanzas principales. Las enseñanzas de Buda se centran en las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Las 4 nobles verdades son: la verdad del sufrimiento. Dukkha reconoce que la vida está impregnada de sufrimiento e insatisfacción. La verdad del origen del sufrimiento. Samudaya identifica el deseo y el apego como causas del sufrimiento. La verdad de la cesación del sufrimiento. Nirodha afirma que es posible superar el sufrimiento. La verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Magga propone el noble óctuple sendero como la vía para alcanzar la liberación. El noble óctuple sendero incluye comprensión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Este camino ofrece una guía práctica para vivir de manera ética y alcanzar la liberación. Práctica y pensamiento. El punto de inicio de la práctica budista es calmar a nuestra mente y tener presencia mental, lo cual significa recordar constantemente darnos cuenta de cómo estamos actuando y hablando con los demás, y cómo estamos pensando cuando estamos solos. No se trata solo de observar y dejar las cosas como están. Cuando tenemos presencia mental podemos discriminar entre lo que es constructivo y lo que es destructivo. Esto no significa egocentrismo, en realidad, nos volvemos más atentos y abiertos a los demás. El propósito de nuestra introspección y autoconciencia es encontrar las causas de nuestros problemas. Los factores externos y las personas ciertamente proveen las circunstancias para que nuestras dificultades surjan, pero la aproximación budista es tratar de identificar las causas más profundas, y para ello necesitamos observar nuestra propia mente. Nuestros hábitos mentales, así como nuestras emociones positivas y negativas, afectan la forma en la que experimentamos la vida. Cuando experimentamos estrés por nuestro trabajo, depresión, ansiedad, soledad e inseguridad, nuestras dificultades para lidiar con ellas provienen de nuestros estados mentales y emocionales, no de los problemas mismos. La mejor manera de lidiar con los desafíos constantes de la vida es calmar a nuestra mente y obtener equilibrio emocional y claridad mental. Una vez que tenemos presencia mental de las emociones, actitudes y conductas que nos causan angustia y dificultades, podemos aplicarles remedios. Todos nosotros nos preocupamos por nuestra higiene física, pero es igual de importante cuidar nuestro estado mental. Para desarrollar la higiene emocional, necesitamos conservar la presencia mental de 3 cosas: necesitamos recordar los antídotos para nuestros estados mentales perturbadores, recordar aplicarlos cuando se requiera y recordar mantenerlos. Para poder recordar todos los antídotos, es preciso aprender cuáles son, contemplarlos hasta que los entendamos correctamente, saber cómo aplicarlos y estar convencidos de que funcionarán. Practicar aplicarlos en meditación para familiarizarnos con ellos. Necesitamos ser como doctores de nuestros propios males, aprender a diagnosticar nuestros desórdenes, entender sus causas, ver qué remedios existen y cómo aplicarlos, y después practicar el realmente aplicarlos. Cuando estamos crónicamente enfermos, necesitamos convencernos de los beneficios de revisar nuestro estilo de vida antes de realmente realizar cambio alguno. La mayoría de las personas no empezarían con un estudio profundo de nutrición y acondicionamiento físico, sino que primero intentarían con una dieta y una rutina de ejercicios. Por supuesto, necesitarán instrucciones antes de iniciar, pero una vez que hayan experimentado los resultados, quizás se sientan motivados para ir más lejos. El mismo proceso ocurre con nuestros esfuerzos por obtener salud emocional. Una vez que tengamos una probadita del bienestar proveniente de nuestro entrenamiento en la presencia mental, es más fácil desarrollar la motivación y el interés por aprender más acerca de las prácticas budistas para mejorar la calidad de nuestra vida y ser de mayor ayuda a los demás. El Buda fue como nosotros alguna vez, una persona normal que padecía las batallas de la vida.
Y así como todos nosotros, él también quiso mejorar su vida y la de aquellos que lo rodeaban. A través de su propia introspección, llegó a entender que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, tenemos el poder y la habilidad de permanecer calmados, con presencia mental y en control de nuestras emociones. Esto es lo que al Dalai Lama le gusta llamar higiene emocional, es algo que trasciende las barreras culturales y religiosas, porque va al corazón de lo que todos deseamos, una vida feliz y apacible, libre de problemas. La práctica budista se basa en la meditación, la ética y la sabiduría. La meditación es fundamental, con prácticas como la atención plena, mindfulness, y la concentración, que buscan desarrollar una mente tranquila y penetrante. La ética se centra en acciones correctas y comportamientos que eviten el daño a uno mismo y a otros. La sabiduría implica el entendimiento profundo de las verdades de la existencia y la realidad. El pensamiento budista subraya la impermanencia, anicca, la insatisfacción, dukkha, y la ausencia de un yo permanente, anatta. Estas ideas forman la base para liberar la mente del apego y la aversión, conduciendo a un estado de paz y liberación. ¿Cómo se viven hoy sus ideas? Las enseñanzas de Buda han influido profundamente en diversas culturas y religiones a lo largo de los siglos. En la actualidad, millones de personas practican el budismo en todo el mundo, adoptando sus principios en la vida diaria a través de la meditación, la compasión y la sabiduría. La práctica de la atención plena se ha integrado en terapias modernas como la terapia cognitiva basada en mindfulness. El budismo también ha influido en áreas como la educación, la psicología y la gestión empresarial, promoviendo un enfoque más consciente y compasivo en diversos contextos. En algunos países el budismo se practica de forma conjunta o simultánea con otras religiones. En casos como China, Japón o Vietnam, donde la mayoría de la población reporta no pertenecer a ninguna religión, el budismo como filosofía y sistema ético tiene una fuerte influencia cultural, social y política. ¿Cómo nos ayuda a vivir mejor? Seguir las enseñanzas de Buda puede ayudarnos a vivir mejor al fomentar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La práctica de la meditación promueve la calma y la claridad mental, mientras que la ética budista nos guía hacia acciones y relaciones más compasivas y conscientes. Al reconocer la naturaleza impermanente de todas las cosas, podemos aprender a soltar el apego y encontrar paz en el presente. Además, la práctica de la compasión y el altruismo, fundamentales en el budismo, nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y a construir relaciones más saludables y significativas. Para muchos, el budismo va más allá de la religión y es más bien una filosofía o un estilo de vida. Es una filosofía porque la filosofía significa amor por la sabiduría en general y el movimiento budista se puede resumir como llevar una vida moral, ser conscientes de los pensamientos y acciones. Buda simboliza la búsqueda de la verdad, la compasión y la sabiduría. Sus enseñanzas nos recuerdan que es posible superar el sufrimiento y alcanzar un estado de paz y felicidad duradera a través del entendimiento profundo y la práctica consciente. La figura de Buda también representa la capacidad humana para la transformación personal y la realización espiritual. En conclusión, al integrar las enseñanzas de Buda en nuestra vida diaria, podemos cultivar una mayor paz interior, claridad mental y compasión hacia nosotros mismos y los demás, llevando una vida más plena y significativa. La relevancia de sus enseñanzas continúa resonando en el mundo moderno, ofreciendo una guía valiosa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. Aquí tienes algunas de las citas más inspiradoras y sabias de Buda. El odio no cesa con el odio, sino con el amor, esta es la regla eterna. La paz viene de dentro. No la busques fuera. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. El secreto de la salud tanto para la mente como para el cuerpo no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro ni anticipar problemas, sino vivir el momento presente con prudencia y serenidad. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Miles de velas pueden encenderse a partir de una sola vela, y la vida de la vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. No subestimes lo que has recibido, ni envidies a otros. El que envidia no tiene paz. La verdadera felicidad nace de la comprensión. Al igual que una serpiente muda su piel, debemos deshacernos del pasado una y otra vez. La mente lo es todo. En lo que piensas, en eso te conviertes. Es mejor conquistarse a uno mismo que ganar 1000 batallas. Entonces la victoria es tuya.
no puede ser arrebatada por ángeles o por demonios, cielo o infierno. Al igual que una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El pie siente el pie cuando siente el suelo. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientes, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás. Nadie nos salva sino nosotros mismos. Nadie puede y nadie debe. Nosotros mismos debemos recorrer el camino. Para enseñar a otros, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. 3 cosas no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que otra persona muera. El camino no está en el cielo. El camino está en el corazón. La raíz del sufrimiento es el apego. No creas nada, sin importar dónde lo leas o quién lo haya dicho, a menos que esté de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Vivimos en la ilusión y la apariencia de las cosas. Hay una realidad. Somos esa realidad. Cuando lo entiendes, ves que eres nada y siendo nada, eres todo. Eso es todo. Mejor que 1000 palabras vacías, es una palabra que traiga paz. El insatisfecho no se encuentra a sí mismo aún viajando por el mundo entero. Purifícate a ti mismo y serás el refugio para los demás. El verdadero amor nace de la comprensión. No hay fuego como la pasión, no hay ningún tiburón como el odio, no hay ninguna red como la locura del engaño, no hay ningún torrente como la codicia. Hay 2 errores que se pueden cometer en el camino a la verdad: no recorrer todo el camino y no comenzar. El único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. Espero que estas citas te inspiren y te guíen en tu camino hacia una vida más plena y consciente.